Revelado, esposa descubre la increíble verdad tras el aparente fallecimiento de su marido, su vida estaba en peligro. Ana, una madre de 35 años, se encontraba en la cima del amor y la felicidad, hasta que un simple martes, su mundo se desmoronó como un castillo de cartas. La noticia de la muerte de Javier, su esposo querido, llegó como un relámpago en plena calma. Su corazón, normalmente fuerte y decidido, se volvió un mar de dolor y confusión. En su pequeño pueblo, la solidaridad es tradición y, ese día, la plaza resonó con llantos y abrazos. No puede ser, repetía, mientras los recuerdos de su vida juntos inundaban su mente. La sonrisa de Javier, su risa contagiosa, el amor que compartían todos se sentía como un cruel espejismo, mientras organizaba el funeral, el aroma de las flores se mezclaba con lamentos de dolor. Ana se sentía atrapada en un torbellino oscuro de emociones. Con cada lágrima que caía, crecía una rabia inexplicable dentro de ella. Sus vecinos la rodeaban, ofreciendo apoyo, pero los murmullos sobre las condiciones de trabajo de Javier comenzaron a llegar a sus oídos. ¿Esa máquina que lo había devorado un día, no podría haberlo matado? La angustia empezaba a transformarse en indignación. No solo es un accidente, pensaba. ¿Qué estaba pasando en el lugar donde él trabajaba? Días después, mientras revisaba sus cosas, sus manos encontraron un cuaderno viejo, desgastado por el tiempo. Al abrirlo, Ana sintió que alguien le susurraba secretos. Las páginas estaban repletas de notas de Javier, testimonios de sus colegas que revelaban condiciones verdaderamente peligrosas, negligencias y una lucha que él llevaba en silencio. No era solo su dolor. Era la injusticia que tantos otros vivían. Ana, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que su amado no solo había sido una víctima, sino parte de una lucha por la vida. El miedo se apoderó de ella al pensar en lo que significaba adentrarse en ese mundo oscuro. Pero, ¿podía quedarse de brazos cruzados? Fue entonces cuando su abuela, con su voz suave pero firme, le recordaba que lucharan por la verdad. El miedo solo nos detiene, Ana. La valentía y el amor son más fuertes. Y Martín, su vecino, quien había sido periodista, se mostró decidido a ayudarla. Juntos, decidieron investigar, a pesar de que la sombra de peligro comenzaba a extenderse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, a medida que se acercaba el día de la verdad, Ana sentía que su corazón latía más fuerte, a punto de explotar de ansiedad. Las conversaciones en el pueblo giraban en torno a Javier, pero su lucha se convirtió rápidamente en la de todos. Sin embargo, el temor a la represalia se cernía pesado sobre sus hombros. Sentía el vacío que dejó su esposo, pero también la rabia por la injusticia. Y así, un día, se armó de valor y decidió elevar su voz. En la asamblea del pueblo, el murmullo se detuvo cuando Ana subió al escenario, el sudor le corría por la frente. No solo lucho por mí, lucho por todos, gritó, y en un instante, el aire se volvió tenso. Justo cuando todo parecía cambiar, un extraño apareció entre la multitud, su mirada era familiar y, de pronto, Ana se dio cuenta de que la verdad tenía más capas de las que imaginaba. Pero, ¿qué secretos cargaría ese desconocido? La pregunta flotaba en el aire, sembrando semillas de intriga en su corazón. ¿Estaría lista para descubrir el precio de la verdad? Ana se quedó paralizada en el escenario, su pulso acelerado resonando en sus oídos, mientras el extraño se acercaba. Tenía una mirada intensa, casi dolorosa.
Era un hombre con rasgos familiares, y aunque no podía recordar de inmediato, su presencia era como un eco del pasado, una sombra que había conocido de cerca. El murmullo de la gente se intensificó a su alrededor, cada vez más intrigados, llenos de curiosidad. «Tú eres». Logró murmurar Ana, reconociendo al hermano de Javier, Alejandro. Años de distanciamiento se materializaron en un instante. La última vez que había visto a Alejandro, las risas habían sustituido las lágrimas, y ahora, su rostro mostraba el peso de la culpa. «Lo siento, Ana». «No estuve allí», dijo Alejandro, su voz quebrada. Pero él estaba tratando de protegernos a todos, de revelarlo. No le creían. Las condiciones en la fábrica son inhumanas. Ana, abrumada por la confusión, sintió que su mundo giraba. Las revelaciones que había encontrado en el cuaderno de Javier empezaron a encajar, como piezas de un rompecabezas. «¿Qué quieres decir? ¿Sabías que estaba en peligro?». Las lágrimas, ahora traicioneras, comenzaron a brotar de sus ojos. La solidaridad del pueblo se convertía en un mar de preguntas. «Traté de advertirle», continuó Alejandro, con voz entrecortada. «Quise explicar que nunca iba a ser aceptado en la compañía si hablaba. Ellos son poderosos, Ana, más de lo que piensas». Pero él no escuchó. El estruendo del murmullo se tornó en silencio total, los habitantes del pueblo con expresiones de horror, absorbiendo cada palabra. El aire era denso con la tensión de la verdad a punto de explotar, y en su interior, Ana sintió una mezcla de furia y dolor. Se dio cuenta de que las luchas de su esposo y muchos otros eran más grandes que ella. «Si no hablas, si no hacemos algo, seguirá pasando», le dijo a Alejandro, en voz baja pero firme, sintiendo como la rabia se apoderaba de ella de nuevo. «No podemos dejar que esto se oculte. Tu hermano merece justicia y, más aún, todos esos hombres que luchan en silencio». Pero Alejandro se sacudió, un aire de resignación llevaba en su andar. «Ana, ellos no se detendrán. Podrían intentar hacerte daño. No sabes lo que enfrentan aquellos que desafían a la empresa». Ana sintió que la tensión le oprimía el pecho, la preocupación por sus hijos cruzó por su mente como un rayo. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Pero entonces recordó las palabras de su abuela, el amor que había compartido con Javier, aquel fuego interno que nunca se extinguió. «Si callamos, ellos ganan», respondió Ana, sintiendo que cada palabra se convertía en un latido más fuerte en su pecho. De repente, su determinación se volvió un faro en la oscuridad. «Necesito tu ayuda. Necesitamos hacerlo juntos. Javier no fue solo una víctima, fue un héroe y yo no dejaré que su memoria se apague en el silencio». El murmullo de la multitud empezó a formarse de nuevo. Ana sintió el empuje de la comunidad a su alrededor, el apoyo, las miradas que empezaban a resistir el miedo. Una voz se alzó entre ellos: «Lucharemos, Ana. No estás sola». Y así, poco a poco, otros comenzaron a hablar, a compartir sus propias experiencias. Sin embargo, justo cuando la esperanza renacía entre ellos, Ana notó una figura al fondo del lugar, un rostro en las sombras, observando la escena con interés. Sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. ¿Quién era? ¿Estamos siendo vigilados? La inquietud se instaló en su pecho, y su mente se llenó de preguntas una vez más. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad, o el costo podría ser demasiado alto? Ana sintió como una ola de inquietud la envolvía. Su corazón latía con fuerza, acentuando cada susurro de la multitud. Las palabras de Alejandro se repetían en su mente, resonando como un tambor en el silencio del lugar. No podía dejar que el miedo la paralizara otra vez. Miró de nuevo hacia la figura al fondo, tratando de captar algún detalle que la ayudara a entender la amenaza que representaba. «¿Quién es?», preguntó Ana en voz baja, sin apartar la vista del misterioso observador. Alejandro también giró su mirada, pero cuando intentó enfocar, el individuo se había esfumado entre la multitud,
como una sombra que se disuelve en la oscuridad, la tensión creció, y una mano se posó en el hombro de Ana. Era Juan, uno de los trabajadores de la fábrica. Ana, este es un momento crucial. La gente necesita escuchar lo que tienes que decir. Javier merecía un final más justo que este. No podemos dejar que nos asusten. Ana sintió como la determinación regresaba, alimentada por el apoyo de sus paisanos. Las dudas se desvanecieron. Con un gesto decidido, se dirigió nuevamente a la multitud. No seré la única voz aquí, comenzó, su voz resonando con fuerza. Javier no está muerto en vano. Nuestras historias son el poder que tenemos para luchar. Los miraba uno por uno, viendo sus rostros marcados por la lucha, el sufrimiento. Nos han hecho creer que estamos solos, pero juntos somos más fuertes. Cada uno de nosotros ha sufrido en silencio. Ahora es el momento de hablar, de unirse. El murmullo se levantó de nuevo, el aliento de la comunidad empujando a Ana, y se dio cuenta de que el miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de aquel extraño permanecía, como una nube oscura sobre su corazón, justo cuando estaba a punto de pedir a Alejandro que compartiera sus recuerdos de Javier. Un grito desgarrador cortó el ambiente. Ana. Era Isabel, la esposa de Manuel, otro trabajador. Se acercó corriendo, su rostro pálido como el papel. Están viniendo. He visto cómo nos observan desde la fábrica. No están contentos con lo que está pasando aquí. El aire se volvió helado. Ana sintió que la valentía se escabullía de su interior. Pero la idea de dejar que su esposo y sus compañeros sufrieran más la mantenía firme. Tendremos que ser más astutos. No podemos quedarnos aquí. Si nos atacan, perderemos la oportunidad de hacer esto bien. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse por el miedo, Ana sintió como la adrenalina corría por sus venas. No huyan, necesitamos un plan. Si trabajamos juntos, podemos organizarnos, hacer lo que Javier soñó. No se ahoguen en el silencio. Hablemos, busquemos apoyo. No dejaremos que nos callen. Alejandro asentía, viendo en ella un destello de la fortaleza que había admirado en su hermano. Haremos volantes, organizaremos reuniones. Podemos usar su voz para atraer a más personas. La convicción temblaba en sus palabras, pero cuando la multitud comenzaba a dispersarse, Ana notó nuevamente esa presencia. Era la figura del observador, más cercana ahora. Sus ojos eran como dagas, escudriñándola, su expresión indicaba que sabía más de lo que nadie debería. «Vámonos», gritó. La advertencia resonó, pero la figura no se movió. Era una trampa. Sentía en el aire un nuevo peligro. Mientras se alejaban enérgicamente, Ana sabía que la lucha apenas estaba comenzando. Justo antes de perder de vista aquello, la figura levantó la mano, mostrando una fotografía de Javier en un gesto desafiante. «Esto no ha terminado», susurró Ana, un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién era aquel ser que parecía saber más sobre la verdad de Javier? ¿Qué secretos escondía aquella imagen que ahora los acechaba? La lucha estaba lejos de concluir y la pesadez del miedo intercalaba su camino. Ana corrió con el corazón latiendo descontroladamente, la adrenalina empujándola hacia adelante como un río desbordado. La multitud se disipaba rápidamente, pero su mente no podía dejar de pensar en la imagen de Javier. ¿Qué tenía esa fotografía que la figura había levantado? ¿Podía haber más en su muerte de lo que habían creído? Tengo que hablar con Isabel, se dijo a sí misma mientras giraba a una esquina, llevándose las manos a la cabeza en un intento de pensar con claridad. Su amiga, segura de lo que había visto, necesitaba su apoyo, así como ella necesitaba el de Isabel en estos momentos oscuros. Logró llegar a la pequeña tienda de abarrotes donde siempre se reunían. El lugar, acostumbrado al bullicio de risas y pequeñas charlas, era ahora un refugio de tensión y silencio. Ana encontró a Isabel en un rincón, sus manos temblando levemente mientras sostenía un vaso de agua. La mirada de su amiga estaba perdida,
como si intentara entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Isabel comenzó Ana, pero Isabel la interrumpió. Lo vi, Ana. No solo a él. Había más personas y sé que están detrás de nosotros, observando cada movimiento. Sus palabras brotaron con la urgencia de alguien que sabía que un peligro acechaba. No fue un accidente. Ya no estoy segura de nada. ¿Qué quieres decir? Ana sintió como una nueva ola de miedo invadía su pecho, pero lo ahogó. ¿A quién viste? Isabel tragó saliva, mirando alrededor como si el aire estuviera lleno de espías invisibles. Eran personas de la fábrica, pero también había un hombre diferente, alguien que parecía que ya sabía quiénes somos. Ana contuvo la respiración. La tensión en su garganta era palpable. ¿Qué estaba haciendo? Observar. Esperando. Me dio la sensación de que tenían un plan, y que no les importa quienes se interpongan, confesó Isabel, su voz entrecortada. La mente de Ana se inundó de pensamientos, piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Tenían que actuar, pero ahora esa acción debía ser cuidadosa, estratégica. No podemos dejar que decidan por nosotros. Tú y yo tenemos que hablar con los demás. Preparar algo. ¿Y si vienen a buscarme? ¿Y si buscan a todos nosotros? Isabel tembló, su sarcasmo se desvaneció, dejándola vulnerable. No lo permitiré, dijo Ana con firmeza. Javier luchó porque creía en nosotros. No podemos rendirnos. Vamos a seguir su legado. Pero debemos hacerlo con inteligencia. Un sonido proveniente de la entrada hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Era Juan, sus ojos llenos de determinación. Ana, Isabel, es momento de decidir si vamos a ser víctimas o luchadores. Hay muchos aquí que quieren aliados. ¿Están con nosotros? Ana sintió el fuego resurgir en su interior. Sí, estoy con ustedes. Javier no debe ser un recuerdo que se pierda. Con su voz, podemos ser más fuertes. Miraron a Juan, y entonces el resto de la comunidad comenzó a congregarse, lentamente reconociendo el peligro que acechaba. Ana pudo ver la chispa de esperanza encenderse en sus ojos. Nos reuniremos aquí mañana al atardecer, propuso. Cada uno debe traer sus historias, sus miedos. Juntos, desvelaremos la verdad de Javier y nos levantaremos ante la adversidad. Cuando Ana se dio vuelta, sintió una profunda conexión con cada persona a su alrededor, como si un lazo invisible se entretejiera entre ellos. Pero, aún así, esa figura en la multitud no se borraba de su mente. Mientras se dispersaban, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Era realmente seguro para ellos seguir adelante, ignorando la sombra de aquel desconocido? Antes de irse, giró una vez más hacia la puerta, esperando no ver a ese extraño. Pero lo vio, parado en la esquina, su mirada penetrante fija en ella, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. El rostro de Javier en la fotografía brillaba como una advertencia. ¿Qué sabes? Murmuró Ana para sí, sintiendo que el aire alrededor se hacía denso. ¿Acaso la verdad sobre Javier era más oscura de lo que habían imaginado? Con sus corazones latiendo al unísono, Ana y su comunidad se dirigieron hacia un enfrentamiento que podrían no estar preparados para manejar. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el tiempo se acababa. Ana no pudo dormir esa noche. Cada crujido de la casa parecía venir de una dimensión oscura, como si cada sombra tuviera una historia que contar. En su mente, la imagen del extraño continuaba danzando entre las puertas y las ventanas. ¿Quién era realmente? ¿Qué sabía de Javier que ella no? Esas preguntas la acuciaban, y el miedo la mantenía alerta. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera desterrar la neblina que envolvía la comunidad. Ana se levantó con una determinación renovada. La reunión de la noche anterior había encendido algo en ella, una chispa de coraje que quería alimentar. No podía dejar que el miedo la paralizara. Isabel llegó unos minutos después, su rostro todavía un poco demacrado por la angustia de la noche.
Ana, ¿estás lista? Preguntó con nerviosismo. Listísima, respondió Ana, forzando una sonrisa que no delataba las dudas que a veces se le cruzaban por la mente. Hoy vamos a descubrir la verdad. Juntos. Ambas caminaron hacia la tienda de abarrotes donde se reuniría la comunidad. Al llegar, el ambiente era diferente. Había murmullos, pero esta vez saturados de expectativa. Cada persona traía consigo un relato, un miedo camuflado en forma de anécdotas, miradas de solidaridad y el deseo de hacerse escuchar. Juan se situó en el centro, elevando la voz para calmar la inquietud que reinaba. Hoy, estamos aquí no solo para recordarle a Javier, sino para honrar su lucha. Cada uno de nosotros ha sido tocado por su historia, y hoy queremos desentrañar la nuestra. Las historias comenzaron a fluir. Ana escuchó a su vecino, el hombre mayor que siempre le regalaba dulces a su hijo, hablando sobre un accidente en la fábrica que nunca investigaron. También, a María, la madre soltera que relataba cómo su hija había sido amedrentada por la misma figura de Lina, el mismo tipo que parecía observar desde las sombras. Con cada relato, Ana sentía como el miedo se convertía en determinación, la atmósfera se tornó más densa con cada testimonio, la voz de cada uno sumándose a un coro de resistencia. Ana miró a Isabel y vio que ella compartía sus preocupaciones. ¿Y si no estamos preparados para lo que descubramos?, preguntó Isabel, su ansiedad palpable. No podemos dejar que el miedo nos venza, afirmó Ana con claridad. Lo que hemos vivido hasta ahora es solo una pequeña parte. La verdad es más poderosa que el temor. Juan levantó la mano, pidiendo atención. Cada uno debe de llevarse de esta reunión no solo el coraje, sino también un compromiso. Lo que enfrentamos no es solo un temor, sino una amenaza real. No podemos callar más. Así, entre susurros y nuevos pactos de solidaridad, el ambiente resplandecía con una esperanza renovada. Ana sintió que la comunidad se unía, forjando lazos que, hasta hace poco, parecían quebrados, pero entonces, un alboroto proveniente de la calle interrumpió sus pensamientos. Ana se asomó por la ventana y vio a la figura que la había atormentado la noche anterior, esta vez apuntando a la tienda. Su corazón paró por un instante. Es él. El que estaba en la multitud. Gritó. La histeria se apoderó de la habitación. Ana, sintiendo un impulso repentino, salió a la calle con un grupo de valientes que se habían levantado al escuchar su grito. La multitud se volvió hacia el extraño, fijando miradas cargadas de desafío. ¿Qué quieres?, le preguntó Ana, su voz temblando detrás del coraje que intentaba demostrar. Los ojos del extraño iluminaban con una mezcla de diversión y amenaza. Vengo a decirles que la verdad nunca es simple. Y Javier él no era lo que creían. Pero, si quieren saberlo, deben estar dispuestos a pagar el precio. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz resonando en un eco de desafío. La respuesta del extraño, sin embargo, quedó suspendida en el aire cuando un estruendo retumbó detrás de él. El sonido era como una ola de advertencia, una señal de que algo mucho más oscuro acechaba, y la comunidad estaba al borde de descubrirlo. El tiempo se detuvo. ¿Estaban realmente listos para lo que se venía? El estruendo resonó en el aire como un trueno, y la multitud se dispersó momentáneamente en un frenesí de miedo. Ana sintió cómo su corazón latía con más fuerza que nunca, un tambor que parecía resonar con cada mirada aterrorizada que cruzaba su camino. La figura del extraño, aunque amenazante, se mantenía firme, como una roca en medio de la tempestad. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel, aferrándose del brazo de Ana, su voz un susurro tembloroso. Ana no sabía qué responder. Todo lo que podía hacer era observar cómo la tensión crecía en la calle, cada segundo pesando más que el anterior. De repente, otro estruendo, esta vez más cercano. Las puertas de la tienda comenzaron a vibrar, como si una fuerza invisible intentara abrirlas. La multitud retrocedió un paso, pero Ana, con una mezcla de instinto y valor, dio un paso al frente. No podemos huir, gritó,
sintiendo que sus palabras eran un impulso colectivo más que un simple intento de calmar el miedo. El extraño sonrió de una manera escalofriante. ¿Huir? No, no busco que huyan. Quiero que enfrenten lo que viene. Javier él descubrió algo. Cada cuento que escucharon, cada murmullito, eso era solo el comienzo. Ana lo miró fijamente, tratando de descifrar su oscuridad. Aquellas palabras reverberaban en su mente. ¿Qué descubrimiento?, preguntó, con la voz cargada de determinación. El extraño, disfrutando de la tensión, respondió: él se metió donde no debía, y eso le costó. Los secretos que guardamos son como sombras. Crean figuras que operan en las esquinas, y si no se enfrenta la luz, esas sombras se convierten en monstruos. La imagen de Javier, su esposo, regresaba a su mente. Recordaba sus risas, su abrazo cálido. Pero también recordó su ansiedad, como se había vuelto distante en los últimos días antes de su muerte. Como si algo lo consumiera desde adentro. ¿Qué encontró? ¿Dónde está?, le exigió, cada palabra sacada del fondo de su ser. Todo tiene un precio, el extraño murmuró, su risa cargada de un temor sutil. Si quieren la verdad sobre Javier, deberán hacer un pacto. El conocimiento siempre pide algo a cambio. Ana sintió un escalofrío al recordar las historias de pactos oscuros que abrumaban su infancia. ¿A qué te refieres? No tengo miedo a lo que sea. Era una declaración audaz, llena de fuego, aunque su mente le decía que tal vez estaba metiéndose en aguas profundas. ¿Están dispuestos a sacrificar algo por la verdad? ¿Están listos para perder de una vez por todas ese velo de ignorancia? El extraño se adelantó, debilitando las barreras de su mirada. Detrás de él, la multitud se debatía entre el miedo y el deseo por la verdad. Los murmullos crecieron y la incertidumbre llenó el aire. Ana podía ver que otros en la comunidad empezaban a congregarse, sus rostros reflejando la misma lucha que sentía en su interior. No hay que rendirse, surgió una voz detrás de ella. Era Juan, quien se acercó, firme. No podemos dejar que el miedo hable. No a este monstruo. Ana miró a su alrededor, hacia los ojos que reflejaban esperanza, dudas y valentía entrelazadas. La decisión surgía como un río picado que no podía detenerse. Estamos unidos, dijo Ana, alzando la voz. No aceptaremos más sombras. Queremos la verdad, sin condiciones. El extraño pareció sorprendido. Por un instante, la diversión en su rostro se desvaneció. Entonces, serán ustedes quienes decidan. Recuerden, la verdad tiene un precio, pero también puede liberar o destruir. Estén listos para lo que vendrá. Y antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, una atmósfera eléctrica rodeó el lugar. La tierra tembló levemente bajo sus pies, un signo de que algo monumental estaba por suceder. Ana sintió el latido de la comunidad como un solo corazón. Estamos listos, susurró a sí misma y a aquellos a su alrededor. Pero, ¿podían realmente estar preparados para lo que destaparía el extraño? La próxima revelación estaría a solo un instante de distancia, y con ella, el destino de todos colgaba de un hilo. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el costo podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. La tensión en el aire se hacía palpable, como una cuerda estirada que podía romperse en cualquier momento. Los rostros de la multitud se agolpaban en un mar de emociones contradictorias. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la decisión de enfrentar al extraño galvanizaba a aquellos a su alrededor. ¿Qué debemos sacrificar?, preguntó Isabel, su voz temblorosa pero decidida. El extraño sonrió, y esa mueca era como el rayo en una tormenta. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a perder? Algunos perderán algo a lo que son profundamente aferrados. Ricos tesoros de sus almas. Ana sabía que aquello sonaba a advertencia, aunque dentro de ella crecía el deseo de desentrañar los secretos que habían oscurecido su vida. Recordaba a Javier, su espíritu libre y amable, y cómo había cambiado cuando comenzó a descubrir verdades inquietantes.
Y en ese momento, comprendió que su amor por él era lo que estaban dispuestos a sacrificar. Estamos aquí por Javier. Cualquier carga, cualquier sombra que arrastre estamos listos, exclamó Ana, buscando la mirada de Juan, de Isabel, de otros. La unión de sus fuerzas era un hilo esencial en esa oscura telaraña de la que deseaban salir. El extraño pareció divertirse, como si hubiera jugado todas sus cartas y hubiera ganado. Entonces, en su nombre, acepten lo que sea necesario. Joan, tú que anhelabas el conocimiento, empecemos por ti. Hizo un gesto hacia el centro de la desalentadora concentración de personas. La multitud se separó, y Juan avanzó, confiado y temeroso al mismo tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz resonando entre la quietud que los rodeaba. Primero, debes enfrentar tus miedos más profundos. Revela un secreto que nunca has compartido, solo así podrás comprender el verdadero costo de la verdad, respondió el extraño, ahora con una mirada penetrante que parecía desnudarlos. Juan cerró los ojos, luchando con su propio demonio. Durante años guardé un secreto, escondí mis ansiedades sobre perder a los que amo. Nunca quise que pensaran que podía quebrarme, pero siento que se están yendo uno a uno por mi negligencia. Su voz se cortó, y la vulnerabilidad en su confesión resonó en cada alma presente. El extraño asintió, y de repente, las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor. Cada miedo que guardan puede transformarse en un monstruo, pero también puede ser su fuerza, dijo. Luego, con un gesto amplio, hizo que las sombras danzaran, revelando visiones de lo que había ocurrido. Ana vio imágenes turbulentas, fragmentos de recuerdos que contaban una historia oculta. La angustia de Javier, sus noches de insomnio, los papeles viejos cubiertos de notas crípticas. Rugidos de la oscuridad, ecos de advertencias que llevaba en su pecho. Sintió cómo esa información se adapaba a su propia desesperación. Pero cuando miró hacia la comunidad, notó que las sombras comenzaban a absorber a algunos de sus seres queridos. Gritos de terror y angustia resonaron en el aire. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. «Detente», gritó, tomando la mano de Juan con fuerza. «Si el precio es perderlos a ustedes, no lo aceptaré. Hay una salida. Debemos recordar quiénes somos, que amamos y lo que hemos construido juntos. La verdad está en nuestra conexión, no en el sacrificio». El extraño la miró, sorprendiendo a todos al cerrarse la sonrisa. Sabe que cada decisión tiene consecuencias, pero aún queda tiempo para que decidan, sin ir demasiado lejos. Las sombras se detuvieron, como si esperaran instrucciones. Ana sintió que el aliento contenía un eco, una mezcla de esperanza y miedo, resonando en su pecho. Finalmente, comprendió que la respuesta nunca había estado en tener miedo, estaba en la valentía de unirse y enfrentarlo todo. «Es ahora o nunca», dijo Ana, dando un paso adelante. Su corazón latía, lleno de determinación. «Vamos a enfrentarlo juntos». Pero en ese instante, el cielo se oscureció más. La multitud, que tanto buscaba la verdad, se sintió impotente al ver que más sombras comenzaron a asomarse, listas para llevarse lo que amaban. «¿Qué harán ahora?», preguntó el extraño, su mirada fija en Ana, como si esperara que ella le negara los poderes que había sumido en la oscuridad. El momento se acercaba a su punto cúspide. ¿Lograrían desterrar las sombras que amenazaban con llevarse lo que eran, o pagarían un precio que jamás habían imaginado? La pregunta flotaba en el aire, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana sintió cómo la oscuridad se cernía sobre ellos. Las sombras parecían frotar sus manos, burlándose e imponentes, dispuestas a cobrar el precio que prometían. De repente, el rostro del extraño, antes lleno de diversión, se convirtió en un velo de seriedad. Un escalofrío la recorrió al sentir que esa presencia, alejada de la humanidad, podía traspasar su esencia. «Recuerden», advirtió el extraño, su voz resonando como un eco en cavernas lejanas, «la unión es la clave, pero también puede convertirse en una cadena». La multitud, temiendo lo inevitable, se reagrupó cerca de Ana. La urgencia la empoderó.
Lo que hemos vivido juntos nos hace fuertes. Debemos recordar lo que nos une. La risa, los recuerdos, la esperanza, todo es parte de nuestro amor y eso es lo que alimenta la luz que puede ahuyentar la oscuridad. Isabel, con lágrimas en sus ojos, apretó los puños mientras decía, no podemos permitir que esto nos divida. Javier necesita saber que estamos aquí para él. Juntos podemos luchar, juntos somos invencibles. Ana sintió como la intensidad de aquellas palabras resonaban dentro de ella. Convocó el coraje que solo se revelaba en los momentos de gran necesidad. Ahora, todos. Recen por Javier. El amor que sentimos no puede ser anulado por estas sombras. Las voces se elevaron. Un canto colectivo de amor y esperanza emergió de sus corazones, como si una luz brillante se encendiera en medio de la penumbra. Las sombras comenzaron a temblar, pero el extraño sonrió, como si le resultara fascinante ver su lucha. ¿Acaso el amor de ustedes es suficiente para contrarrestar el sacrificio requerido?, cuestionó, su mirada burlona y desafiante. Ana sintió el viento cambiar, como si cargara consigo los ecos de una batalla ancestral entre la luz y la oscuridad. El canto se hacía más fuerte, más firme, resonando en el aire hasta crear una melodía de 1000 voces. Algunas sombras parecieron retroceder, incapaces de soportar la fuerza de ese amor. Pero aún había muchas más, dispuestas a llevarse todo lo que representaban. «Lo sienten», murmuró Juan, acercándose a Ana. «No solo estamos luchando por Javier. Estamos luchando por nosotros mismos, por nuestra historia, por el futuro que queremos construir». Ana lo miró. En su mirada vio su propio reflejo, una mezcla de determinación y miedo, pero sobre todo, una chispa de esperanza. Así es. Nunca hemos estado solos en esto. Luchemos por cada momento compartido. Y entonces, en medio de todo el caos, Ana recordó detalles que habían dado vida a su relación con Javier, las noches de baile bajo las estrellas, el aroma de sus comidas favoritas cocinadas por él, los amaneceres juntos entre risas. Cada uno de esos momentos se convirtió en una chispa de luz, una barrera contra las sombras. La multitud comenzó a levantar las manos, formando un círculo alrededor del extraño y las sombras que aún presionaban con fuerza. Ana sintió que la energía fluía, como un río impetuoso que alimentaba el espíritu de cada uno. Entre susurros de amor y promesas, se reafirmó la conexión, rasgando el velo de la oscuridad. El extraño, cada vez más sorprendido, frunció el ceño. ¿De verdad creen que esto es suficiente? Pueden perderlo todo si deciden seguir, el sacrificio podría ser devastador. No nos importa, exclamó Isabel, con voz clara y fuerte. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier peligro, siempre y cuando estemos juntos. Pero, en medio del clamor de su unidad, una nueva sombra emergió, más oscura y aterradora que las anteriores. Ana sintió que su corazón se detenía. Era como si la sombra misma tuviera conciencia, buscando a Javier y a cada uno de sus seres queridos, apuntando a sus mayores temores. La multitud se paralizó. Los gritos ahogados de incertidumbre llenaron el aire mientras la sombra se extendía. Ana sintió que el suelo temblaba y, en un instante, un grito desgarrador resonó en sus mentes: ¿están dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su unión, para salvarlo a él? Una nueva pregunta que les cortaba el aliento. Ana se quedó sin palabras, mirando a sus amigos, reflejando el miedo que también anidaba en su pecho. La luz de la esperanza se apagaba un poco, dejando espacio a la oscuridad. ¿Qué harán ahora?, susurró Ana, temiendo la respuesta. La verdad de su sacrificio, de su unión, pronto se enfrentarían a la mayor prueba de todas. ¿Serían capaces de encontrar la luz en esta nueva oscuridad, o las sombras reclamarían lo que tanto amaban? Ana sintió un nudo en el estómago. La sombra oscura que emergía parecía alimentarse de su incertidumbre. Cada respiración era un latido de angustia compartida. Miró a su alrededor, buscando las miradas de sus amigos, sus compañeros de lucha. Isabel y Juan compartían su miedo, pero también la determinación brillaba en sus ojos. Juntos,
gritó Ana, sintiéndose llamada a la acción. Estamos en esto juntos. No podemos dejar que el miedo nos separe. El eco de sus palabras resonó en la multitud, y la energía se tensó en el aire. La sombra, que ahora parecía un gran monstruo voraz, se movió con una intención clara: devorar todo lo que amaban. Ana pudo oír los sutiles lamentos de aquellos recuerdos felices que una vez atesoraron. De pronto, las risas, los bailes y los amaneceres en la playa parecieron estar al borde de desaparecer. Recuerden, la unión es nuestra fuerza, murmuró Juan, cada palabra pesando con el deseo de romper el hechizo. Fue entonces que, de repente, ella recordó algo vital. Un momento en el que Javier le había dicho que el amor podía transformarse en luz incluso en las peores tormentas. Así es. Ana sintió la chispa de esa revelación encenderse dentro de ella. Nuestro amor es un faro en esta tormenta. No podemos permitir que esta sombra nos distorsione. Recordemos quiénes somos. Las voces comenzaron a fluir de nuevo, con más poder. El canto reverberaba en el suelo, llenando el aire de su esencia. Sin embargo, el extraño, con una mueca torcida, parecía disfrutar de su sufrimiento. Esto es solo el comienzo, quizás el sacrificio sea mayor de lo que imaginan, pero ¿qué más estamos dispuestos a sacrificar?, interrumpió Isabel, su voz firme desafiando al extraño. Si Javier está atrapado en esta oscuridad, entonces será nuestro amor el que rompa las cadenas que lo atan. Siempre hemos sido más fuertes que esto. Las palabras de Isabel actuaron como un rayo que iluminaba la penumbra. Los rostros de sus amigos se llenaron de luz y determinación. Ana sintió que el poder de su amor, el amor compartido, comenzaba a resonar más fuerte. ¿Qué puede doler más que perder al amor de nuestras vidas?, preguntó Ana, fijando su mirada en el extraño. Estamos aquí para luchar, incluso si eso significa arriesgar nuestra unión. No podemos mirar atrás. Javier necesita a su familia, y somos nosotros quienes lo traemos de vuelta. La sombra pareció retroceder momentáneamente, como si estuviera contemplando la fuerza de la convicción que ahora se manifestaba. Pero Ana sabía que no sería fácil. La sombra, aún presente, amenazaba con desvanecer esa luz. Sin embargo, había un susurro en su pecho. Una voz suave que la animaba a seguir. No estoy sola, se dijo a sí misma. Miró a sus amigos. El amor resplandecía entre ellos, un hilo luminoso que los unía. Por favor, Javier. Vuelve a nosotros. Regresa con tu luz, imploró Ana, sintiendo que su corazón se abría a la desesperación. Te hemos extrañado tanto. Eres parte de nosotros. Entonces, justo cuando el canto colectivo parecía alcanzar su clímax, la sombra dio un paso audaz hacia adelante. Ana vio su forma oscura retorciéndose y en un grito ensordecedor, un eco resonante llenó el aire. ¿Están dispuestos a sacrificar a uno para salvarlo? ¿A arriesgar la unión que dicen atesorar? La sombra había tomado forma y tono, desafiándolos a tomar una decisión que marcaría sus vidas para siempre. Ana sintió como sus amigos se encogían. Sus instintos clamaban por defenderse, pero también había una inquietante verdad que revoloteaba en sus mentes. ¿Era el amor realmente suficiente? ¿Qué estaban dispuestos a perder? Mientras la ansiedad invadía el ambiente, el grupo se miró. Las miradas se llenaron de preguntas no expresadas, tensas y serias. Ana se dio cuenta de que la única forma de disolver la sombra era abordar la verdad que se ocultaba en sus corazones. ¿Acaso seríamos capaces de entregar lo que más queremos por el amor de Javier? El aliento de la multitud se volvió una corriente abrumadora de emociones encontradas, su deseo de salvar a Javier en tensión con su miedo a perderse a sí mismos. La sombra se rió, como si no necesitara más alicientes para invadirlos. ¿Qué decidirán ahora?, preguntó con un tono burlón, buscando el punto de quiebre de su unión. Ana sintió que el universo se detenía. Sabía que la respuesta que eligieran podría definir no solo el destino de Javier, sino también el suyo y el de todos los presentes. El futuro de todos estaba en juego.
Hasta donde estarían dispuestos a llegar, el silencio se apoderó del aire, y la decisión estaba a punto de marcar un nuevo rumbo en su historia, llena de incertidumbres. La sombra envolvía al pueblo mientras Ana, con el pulso acelerado, miraba a sus amigos, cada rostro una mezcla de temor y resolución. Sentía que el aire se cargaba con el peso de la decisión que debían tomar. No podemos dejar que el miedo nos separe, proclamó Ana, su voz resonando como un eco. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a Javier? Los murmullos se convirtieron en un silencio pesado, cada uno pensando en el sacrificio que eso implicaba. Las sombras que los rodeaban como criaturas ansiosas parecían esperar la respuesta. Ana recordó las risas de su amor, la luz que solía inundar sus días. En ese instante, se dio cuenta de que debían pelear, no solo por Javier, sino por cada uno de ellos. Lo que hemos compartido nunca puede ser sustituido, dijo Isabel, alzando la voz. Estamos aquí por su memoria, por nuestra historia. Javier no se merece menos que eso. Un murmullo de acuerdo corrió entre la multitud. Si arriesgamos nuestra unión, ¿qué sentido tendría su lucha?, añadió Juan, con firmeza. Debemos ser más fuertes que esta sombra que nos acecha. La sombra se retorció, como si se alimentara de sus dudas. Ana sintió que el miedo comenzaba a disiparse. Así que luchamos juntos, enfatizó. El amor que compartimos es nuestra mayor fortaleza. Javier vive en nosotros, y no vamos a permitir que esta oscuridad nos consuma. Entonces, levantó las manos, instando a los demás a unirse en un círculo. Las luces de las linternas comenzaban a iluminar la escena, creando un halo de esperanza. La comunidad se posicionó alrededor, formando una cadena humana. Ahora, juntos, gritó Ana. Recordemos todos los momentos en los que nuestro amor fue más fuerte que el miedo. Los murmullos se transformaron en un canto, un eco de sus corazones que resonaban con cada nota. Recordaron las risas, los abrazos, cada celebración, cada lucha que habían superado unidos. Mientras lo hacían, la sombra comenzó a retroceder, como si se viera amenazada por la luz que brillaba en sus rostros. El extraño observó, en un juego de emociones desgarradoras. ¿Creen que eso es suficiente?, rió, como si se burlara de su entusiasmo. Sí, respondieron al unísono. Estamos listos. De repente, el aire se tornó pesado. La sombra se expandió con una furia renovada, tratando de absorber la luz. Ana sintió cómo sus fuerzas eran puestas a prueba. No lo permitiré, gritó, y las manos de todos se unieron más fuerte, ardiendo con el deseo de salvar a Javier. Javier, ven a nosotros. Estamos aquí por ti, clamaron, sus voces unidas resonando lejos, convirtiéndose en un poderoso himno de amor. La luz que emanaba de ellos comenzó a brillar intensamente, subrayando la determinación colectiva. Las sombras, que antes parecían implacables, ahora temblaban, retrocediendo con cada palabra pronunciada. Fue entonces cuando una explosión de luz estalló en el aire, y en medio del resplandor, una imagen familiar apareció. Javier, sólido y vibrante, se encontraba frente a ellos, su sonrisa iluminando todo a su alrededor. Ana susurró, su voz resonando como un eco de amor profundo. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Ana. Javier, gritó, rompiendo la cadena por un momento mientras corría hacia él. Lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo su calor, su esencia, y la pérdida instantáneamente se convirtió en un encuentro lleno de amor. Lo conseguiremos, dijo Javier suavemente, y detrás de él, las sombras empezaron a desvanecerse, su poder menguando ante la fuerza del amor de la comunidad. Javier había regresado, no solo como un hombre, sino como un símbolo de lo que habían logrado juntos. Nunca dejen que el miedo apague su luz. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. La comunidad estalló en aplausos y gritos de alegría, encontrando fuerza en el amor y la esperanza. La sombra que había amenazado sus corazones se desvaneció por completo, dejando atrás una luz que representaba la unión de todos. Ya no eran solo un grupo de personas aterrorizadas,
eran una familia que se había levantado ante la adversidad. No nos rendiremos, afirmó Ana, sosteniendo la mano de Javier. Continuaremos luchando por la verdad, por todos los que sufren en silencio. Porque el amor nunca es en vano. Y así, el pueblo renació de sus cenizas, llenos de esperanza, decididos a escribir una historia donde la verdad prevalecía, gracias a la fuerza de la comunidad y al amor imborrable que los unía. Ahora, si quieres seguir siendo parte de esta increíble travesía y no perderte ninguna historia transformadora, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean esta entrega. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.